hablando? ¿A qué nos estamos exponiendo nosotros? Totalmente. Y queremos saludar al director Oscar Rodas de Cambio Climático. Imagínense, el climático de la Organización Mundial de Conservación, WWF por sus siglas en inglés. ¿Cómo le va, director? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Violeta, Natanael. Un gusto estar en contacto con la audiencia a través de ustedes. Bueno, como decíamos, el departamento en este caso que usted representa, el de Cambio Climático, qué mejor oportunidad para hablar de esto y las repercusiones que tienen en nuestra salud y por supuesto en la biodiversidad, en el ambiente en general. Absolutamente. Nosotros venimos conduciendo estudios científicos con prestigiosas universidades ya aquí en Paraguay, utilizando los datos históricos de temperatura, humedad, precipitación en forma de lluvia, de las bases de datos de nuestras estaciones meteorológicas. Y bueno, Natanael, Violeta, la conclusión es: vivimos en un país 1 grado en promedio más caliente que hace 40 años. Eso es un dato científico, un dato estadístico verificado, no es un invento, es una realidad. Y vivir en un país 1 grado más caliente implica vivir en un país con un clima ya distinto, ¿verdad? Y eso implica que la frecuencia de calores extremos y sucesivos días con temperaturas extremas como las que vivimos entre el jueves y el viernes van a ser hasta 3 veces más frecuentes durante los siguientes años, Natanael, Violeta. Eso es el cambio climático. Estamos viviendo apenas el inicio de lo que sería el clima si es que no actuamos rápidamente a nivel nacional, cuidando la naturaleza, los recursos naturales, y a nivel mundial, consolidando, digamos, un acuerdo para detener el cambio climático, Natanael, Violeta. Cuando habla de cuidar los recursos naturales, ¿cómo vamos a hacer como nación? Porque uno de repente se fija en las imágenes satelitales de repente a las que cualquier ciudadano tiene acceso y se percata de que prácticamente la zona del Chaco se está deforestando, pero de una manera muy rápida, alarmante. No se respetan las medidas establecidas en la ley. Y prácticamente todo ese recurso natural, ante la atenta mirada de todos, se va desgastando, se va destruyendo y causa cierta impotencia porque no hay una respuesta, no hay una solución inmediata, y a esta altura parece algo que va a ser incontrolable y por sobre todo incontenible. Bueno, nosotros desde la Organización Mundial de Conservación estamos presentes en Paraguay hace más de 20 años. Y justamente en base a lo que mencionas, Natanael, en el año 2004 hemos hecho una gran campaña a nivel ciudadano para instalar en la región oriental, en este caso del Paraguay, una ley para prohibir la transformación de los bosques a otros usos, ¿verdad? Porque de las 9 millones de hectáreas que teníamos en la región oriental, de esta selva tan rica, tan diversa, el hogar del huiracampana, nuestra ave nacional, del tallín, nuestro árbol nacional, la estábamos perdiendo a ritmo acelerado y nos quedamos con menos de 2 millones de hectáreas. Entonces está restringida por esta ley en el caso de la región oriental. En el caso del Chaco, el Instituto Forestal Nacional es el instituto, digamos, del gobierno encargado de verificar que las reservas forestales sean respetadas. La ley forestal que está vigente en el Paraguay desde 1973, imagínense, exige dejar una reserva forestal importante en las propiedades privadas, también dejar bosques en pie para evitar los vientos muy fuertes, sí, y también como barreras contra los incendios. Entonces, digamos, los bosques nativos son la mejor garantía para protegernos contra los incendios, pero no están pudiendo cumplir esa función porque también encontramos un fenómeno bastante preocupante en nuestro monitoreo que hacemos, de que muchas de las reservas forestales, las áreas protegidas boscosas, están infestadas con cultivos ilícitos. Sí. Director, con respecto, usted mencionaba, tenemos un clima 1 grado por encima de hace unos años atrás. Cuando hablamos de eso, podríamos hablar de que el clima que nosotros tenemos, que tengo entendido es subtropical, vaya migrando a otro tipo de condiciones más adelante por un lado, y por el otro, ¿verdad? Esto que mencionaba, recalcar nomás este dato, de 9 millones de hectáreas que teníamos hace unos años, hoy tenemos un poco más de 2 millones. En la región oriental. El Paraguay tiene 40 millones de hectáreas, para que la audiencia se pueda dar una idea. Una hectárea es, digamos que es el doble del tamaño de una cancha de fútbol de campo reglamentario.
Es decir, una cancha de fútbol, cuando vamos a ver un espectáculo deportivo y observamos el césped, tiene media hectárea. Entonces el Paraguay sería equivalente en su tamaño como país a 80 millones de canchas de fútbol reglamentarias. Originalmente en el Chaco teníamos unas 18 millones de hectáreas de bosques, hoy nos quedan unas 10 millones, y en la región oriental teníamos unas 9 millones de hectáreas de bosques, hoy nos quedan 2 millones. Entonces, el Paraguay históricamente fue un país forestal nativo. Eso es lo que caracterizó siempre al Paraguay por la naturaleza que tenemos. Pero nuestros bosques están muy debilitados. Yo estoy en contacto permanente con las brigadas forestales, de bomberos forestales en la zona de la Reserva San Rafael, por ejemplo, en Itapúa, el Parque Nacional Caazapá, en Caazapá, que en estos momentos concentran grandes focos de calor, pero uno no se explica, ¿verdad?, normalmente cómo una selva húmeda puede estar incendiándose. Y bueno, es la combinación del cambio climático con las actividades ilícitas que están, digamos, dejando totalmente debilitadas nuestras últimas reservas forestales en la región oriental. Y es una situación que también se da en la Reserva Maracayú. En estos momentos han llegado contingentes militares a la Reserva Maracayú para ayudar a combatir los incendios en lo profundo del bosque, porque o si no, la seguridad de los guardaparques y de los brigadistas forestales se ve amenazada por los ilícitos que pululan en nuestras selvas. Uno no quiere tener un pensamiento apocalíptico, nata, director, pero esto que le mencionaba nomás con respecto al clima, porque como le decía, tengo entendido que nuestro clima es subtropical, pero da la impresión de que muchas veces vamos migrando hacia un clima incluso... No quiero ser exagerada, director, usted va a disculpar, pero es la sensación que uno tiene, sobre todo viviendo en área capital y central, pero hasta desértico parece muchas veces ese clima, que el calor es extremo cuando hace calor y cuando hace frío. Hay jornadas realmente de mucho frío y a uno le preocupa porque evidentemente la capacidad del medio ambiente de equilibrar ese clima es lo que se está perdiendo. Es así como mencionas, para darte un ejemplo nomás, ustedes recordarán que a mediados de la semana, a eso de las 11 de la mañana el día jueves, muchas personas observaron el cielo de Asunción, que estaba bastante límpido en hora de la mañana del jueves, y luego empieza a ingresar una barrera, como una nube gigante de color gris, que muchas personas confundieron con nubes de lluvia. Lo que realmente estaban ingresando en ese momento es una gran capa de humo que permanece en gran parte del área metropolitana todavía, digamos, por los incendios de la zona de General Brugués, Cadete Pando, Presidente Hayes, que están ubicados, digamos, al noroeste de la ciudad de Asunción y el área metropolitana, y cubrieron durante días nuestra ciudad con una densa capa de humo que hace que nuestra salud se vea, digamos, muy afectada, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel mundial la mala calidad del aire genera más de 4 millones de muertes prematuras, es decir, gente que muere antes debido a las complicaciones del pulmón. Y lo que más nos preocupa también es que estamos observando que los fenómenos de los incendios están cambiando de fase por el cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que se van acercando a las masas urbanas y empiezan a ocupar espacios donde vive la población. Es decir, que el año pasado, a esta misma altura, estábamos conversando con ustedes sobre los incendios en el Chaco, pero este año estamos conversando sobre los incendios en el Chaco, en la región oriental y en nuestras ciudades. Entonces, ese es el escenario que tenemos todavía la chance de evitar que suceda. Paraguay es signatario del Acuerdo Internacional del Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de Cambio Climático, y el Paraguay se ha comprometido formalmente a acciones nacionales determinadas para mejorar la conservación de sus bosques, reducir la deforestación, tener una energía más limpia, no utilizar, digamos, combustibles fósiles en el transporte, reducir eso, tener una movilidad de la población sostenible, limpia. Tenemos muchos compromisos asumidos y tenemos que honrar esos compromisos para que los demás países también puedan, digamos, colaborar con nosotros para luchar contra este desafío global que es el cambio climático. Cuando habla de otra manera, vamos a tener estos eventos extremos cada vez más frecuentes. El río Paraná, nos informan, está en sus niveles más bajos en estos momentos. El río Paraguay hace semanas que está en sus niveles más bajos. Entonces, no vamos a poder navegar por el río, no vamos a proveer de agua en nuestras ciudades y no vamos a poder generar energía eléctrica. Eso no creo que sea el deseo de ningún ciudadano de este país. Totalmente. Y cuando habla de los compromisos, de repente, ¿usted ve que las autoridades están haciendo algo al respecto, director?
Nosotros en la sociedad civil, la Natanel Violeta, nos estamos nucleando en este momento en un grupo denominado Por los Bosques. Más de 60 organizaciones nos hemos unido en una gran campaña ciudadana a nivel nacional para hacer un llamado de atención sobre nuestros parques nacionales, las reservas forestales, nuestros acuíferos, el cambio climático. Tenemos que realmente ser verdaderos contralores ciudadanos para que estos compromisos que le acabo de mencionar se cumplan de manera urgente. Para que tengan una idea, el Fondo Verde del Clima, que es un fondo muy grande, de recursos financieros muy grande, que se creó con el Acuerdo de Cambio Climático en París. Yo estuve participando en la delegación nacional en el 2015. Este Fondo Verde del Clima le ha beneficiado a Paraguay con varias aprobaciones de proyectos para que el Paraguay de una vez por todas pueda apuntar al desarrollo sostenible. Entonces nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer, Natanel Violeta, es estar vigilantes de que estos recursos que recibimos a nivel multilateral se utilicen realmente para sistemas de alerta temprana, protección de los parques nacionales, reducción de las actividades ilícitas, promoción de sistemas de cultivo y sistemas de ganadería que sean sostenibles y compatibles con el desarrollo integral. WWF es creadora de varias iniciativas de desarrollo sostenible a nivel mundial, el sello verde forestal, la soja responsable, la ganadería sostenible. Nosotros estamos colaborando hace varias décadas con el sector privado para adecuar sus actividades a esta nueva realidad que nos desafía, Natanel Violeta, porque solamente, digamos, si el sector público compromete una parte de los recursos, pero el sector privado y la sociedad en su conjunto no acompaña este tema de pasar a las energías limpias, a un desarrollo limpio, no va a ser suficiente. Tenemos que trabajar porque de otras maneras, digamos, los incendios van a ser el día a día y realmente afectan mucho a la salud. La agricultura se va a ver muy afectada por esto. Nosotros trabajamos en proyectos agrícolas ecológicos, trabajamos con el sector ganadero y es preocupante realmente que las pasturas están muy secas, no hay lluvias, los acuíferos están someros, los acuíferos más someros están con poca agua, hay poca agua a nivel de las raíces de las plantas y por sobre todo, Natanel Violeta, hay un 75% estadístico de instalación del fenómeno de la Niña a nivel planetario, que es sequía por los próximos meses. Así es que la cosa nos pinta muy bien y tenemos que adaptarnos y cuidar cada espacio natural que tengamos en Paraguay en nuestro seguro de vida en este momento. Totalmente de acuerdo, director, y qué importante lo que decía, ¿verdad? La necesidad del cultivo, mejor dicho, de soja de forma responsable, de la ganadería sostenible, es el camino. Evidentemente uno tiene que reconocer Paraguay es agricultor, es ganadero por sobre todo, de allí se mueve mucha de la economía, pero se tienen que adecuar únicamente las políticas o si no, no hay futuro sostenible, al menos para nuestro país. Con respecto al aire, comentarle nomás, director, que incluso algunos compañeros que estuvieron expuestos por una cuestión de cobertura al incendio que se dio en Cateura, por ejemplo, estuvieron con cuadros de intoxicación. Hablamos directamente a nivel del estómago, pero ni hablar de las vías respiratorias. Y esto tiene que ver con una labor de pocas horas. Imaginarnos entonces cómo vivió esa gente que estuvo allí alrededor, zona Lambaré, zona Bañado Sur. El humo y evidentemente el aire es altamente tóxico, director. Absolutamente. Las expectativas de vida de los pobladores cercanos a estos lugares que vos mencionás están muy reducidas en comparación con el resto de nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Eso está demostrado. Realmente las columnas de humo negro que observábamos en el caso de Cateura a través de las fotografías que captaban los ciudadanos nos preocuparon mucho, porque los que trabajamos con incendios forestales sabemos muy bien que el pasto seco, la biomasa seca genera un humo blanquecino, pero cuando observamos un humo de color muy oscuro ya está implicado plásticos, están implicados cubiertas, es decir que ya es una cosa tóxica. Y también nos preocupa mucho la situación que se está dando en estos momentos también con coberturas periodísticas. Ustedes están muy expuestos a esto en el caso de Villa Ayes, donde digamos todos los depósitos a cielo abierto de carbonilla de la madera del Chaco, depósitos de carbón vegetal, están ardiendo por horas, ¿verdad? Y eso también genera una gran polución en la población circundante. Entonces, como les digo,
El año anterior estábamos hablando de incendios en el norte del Chaco como una realidad que nos llegaba el humo de tanto en tanto. Este año estamos hablando ya de incendios en la ciudad, que nos está generando una exposición directa. Así es que más que nunca los ciudadanos tenemos que unirnos para cambiar nuestros hábitos y ser mejores ciudadanos y ser contralores y no permitir que este país que tiene unos recursos naturales maravillosos, acuíferos de agua dulce, pantanales, bosques, digamos, tengamos que vivir en condiciones muy degradantes. Entonces, depende de nosotros, cada uno tiene que constituirse en un contralor ciudadano, cambiar nuestra actitud, predicar con el ejemplo y exigir a las autoridades que se cumplan las políticas públicas que están para el efecto Natanael Violeta. Bueno, director, te agradecemos mucho por adentrarnos, por enseñarnos también y hablarnos un poquito acerca de todo el impacto que representa, ¿verdad? Esperemos que las autoridades competentes estén viendo también esto, sí, señor, que tomen acciones, que no queden solamente en leyes, en proyectos que de repente no se están respetando, porque las imágenes muchas veces te dicen otra cosa, a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay mesas de trabajo, de proyectos, muchas veces eso no se ve reflejado en la realidad. Así que por favor, espero que las autoridades tengan en cuenta esto, hagan respetar las leyes, que se preserve la reserva natural, porque de lo contrario nos estamos enfrentando a un cambio climático que ya no tiene retorno. Totalmente. Director, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Muchísimas gracias, estamos en guardia permanente, así es que a su disposición, Natanael Violeta, un gusto y un honor estar con ustedes. Abrazo fuerte para el director Oscar Rodas de Cambio Climático de la WWF, la organización